Le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Pareciera que estos dos últimos domingos se hubiesen ligado a propósito con respecto a la información que recibimos por medio de su palabra. Y bien, no es que haya sido a propósito, no, sino que de alguna manera el Espíritu Santo muestra y pone el querer, tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, el Espíritu Santo trae palabra a nosotros, trae la revelación de la palabra, también con respecto a lo que nosotros necesitamos. Porque sin lugar a dudas, la palabra de Dios es suficiente para todas las cosas. Así que esta mañana también con un tema que no ha sido tan particular estos últimos dos domingos atrás. El mensaje de esta mañana lleva por título: si no lo sueltas, lo llevas. Aquí hay que corregir, no sé si escribí mal la información, pero es importante, esa palabra es importante. Si no lo sueltas, lo llevas. Este es el título específicamente. Una palabra puede cambiar el sentido de la oración, ¿cierto? Entonces es por eso que vamos a corregir aquí. Hemos hablado estos últimos dos domingos atrás acerca de la condición que se presenta en la vida del hombre a causa de lo que no ha logrado destruir. Es decir, hace dos domingos hablamos sobre el asunto de si no se destruye, te consume. ¿Alguien se acuerda? Enseguida vimos un asunto respecto al asunto, sí, precisamente de las palabras y a la convicción que cada uno de nosotros debemos tener con respecto a nuestro caminar en el Evangelio. El título el domingo pasado fue: las palabras se las lleva el viento. Bien, ahora también de manera muy particular, si no lo sueltas, lo llevas. Usted va a poder entender enseguida de qué se trata esto. Y posiblemente pueda ser la culminación precisamente de estos tres mensajes que, si bien, insisto, no estaban programados, pero el Espíritu Santo de alguna manera nos lleva a ello. Así que Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la Escritura: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a leer nuevamente, síganme con su vista. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el mensaje está enfatizado, está ligado a la palabra del perdón, a la palabra del perdón. Posiblemente haya situaciones con las cuales hemos caminado por muchos años. Y la verdad es que el hecho de ser cristiano no nos garantiza que nosotros hayamos dejado por decisión tal vez propia algunas situaciones que hoy todavía nos siguen persiguiendo y que son resultado de acciones pasadas.
Y esas acciones pasadas nos siguen persiguiendo hasta el día de hoy. Tendremos que entender que el Evangelio es suficiente para todas las cosas. Es decir, es suficiente para perdonarnos, es suficiente para libertarnos, es suficiente para sanarnos, etc. El Evangelio de Cristo es suficiente para todas las cosas. Sin embargo, hay algunas cosas en las cuales también nosotros tomamos algunas acciones de decisión, y si no lo hacemos así, estas situaciones nos pueden perseguir por muchísimos años. Es decir, es por eso que posiblemente o probablemente veamos algunos cristianos con síntomas emocionales de tristeza y de amargura, porque posiblemente vengan arrastrando situaciones del pasado y no han podido ser libres, no han podido vivir en la plenitud que Cristo nos da. Porque si bien es cierto, Cristo es la plenitud de todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros entregamos completamente nuestra vida a Cristo, Él tiene que ser nuestra plenitud. Y Él es capaz de saciar toda situación de nuestra vida, aun con situaciones que no hemos dejado en el pasado. Muchas veces a consecuencia de una herida que se ha provocado, recibimos amargura, enojo, tristeza, soledad, incluso pudiésemos llegar a la depresión, que ese es un término ya muy peligroso para la vida del cristiano. Sin embargo, también hemos de pensar que en alguna situación de conflicto, si es que se ha presentado, en toda situación de conflicto siempre hay dos partes, ¿no es así? Aquel que ofende y aquel que ha sido ofendido. Sin embargo, como respuesta, posiblemente aquel que ha sido ofendido, si no tiene temor de Dios, incluso si lo tuviera, pudiera llegar al grado de cometer venganza en contra de su hermano. Y ya con el hecho de pensarlo, hay una responsabilidad. Es decir, si nosotros pudiéramos ponerlo a manera de porcentaje, diríamos es que el ofensor tiene un 99% de culpa. Yo tan solo lo he pensado, pero no he actuado. Si usted piensa de esa manera, pudiéramos hasta pensar en esto: que si hay 1% de posibilidad en esa situación, usted es responsable del 100% de ese 1%. Si usted ha guardado algo en la mente o en el corazón, usted es responsable también de esa situación. Generalmente en un conflicto de dos partes hay resentimiento, hay odio, hay malos pensamientos, etc. Así que el día de hoy vamos a trabajar con ello. Vamos a recapacitar en situaciones que posiblemente han afligido nuestra alma, que han afligido incluso nuestro espíritu, porque posiblemente usted no se dé cuenta, pero una vez que ataca sus emociones, ataca su alma, también ataca su espíritu, y eso es algo que tendremos que considerar. En consecuencia de ello, he pedido que nos mostrasen una cruz, porque la cruz para nosotros tiene un gran significado, ¿no es así? La cruz es sinónimo de muerte, pero también la cruz es sinónimo de vida, porque si no hubiese muerte, Cristo jamás hubiera resucitado. Así que fue necesario llegar a la cruz. Sin embargo, en este simbolismo, ¿todos conocen la cruz? En esta cruz tenemos o más bien la cruz nos lleva a pensar en dos situaciones importantes. Número uno, de manera vertical, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y de manera horizontal,
que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos unos con otros. ¿Está claro? ¿Está claro? Vertical en nuestra relación con nuestro Dios y horizontal en la forma de relacionarnos los unos con los otros. ¿A qué sí? Más bien. Así que, si regresamos a la Escritura en el versículo 32, la palabra nos exhorta y nos dice: antes sed benignos unos con otros, en un plano horizontal, unos con otros, misericordiosos. Enfatizamos la siguiente frase: perdonándoos unos a otros, como también vertical, Dios nos perdonó por medio de Cristo. Y esta es la esencia del mensaje esta mañana. Hay algunos casos que vemos en la palabra con respecto a esta situación. Hablaremos de Caín y Abel. Hablaremos de Jacob y Esaú. Hablaremos de un hombre llamado José y sus hermanos, que atravesaron situaciones como esta. Por supuesto, recordar aquel conflicto en el que las ofrendas le fueron presentadas al Señor, y a razón de que había maldad en el corazón de la vida de un hombre, fue derramada sangre. Y la Escritura dice que en la sangre está la vida. Y aún la sangre, dice la Escritura, sigue clamando. Pero en esa relación, esa sangre fue derramada a causa de la maldad del hombre. Sin embargo, por esa misma causa, hay otro tipo de sangre que fue derramada para perdonarnos y para rescatarnos. Y esa fue la sangre de Jesucristo. Y cuando hablamos de situaciones a las cuales posiblemente podamos estar aferrados con respecto al pasado, hay situaciones que nosotros tenemos que considerar con respecto a, por ejemplo, ¿usted sabe cómo se cazan los monos? ¿Ha escuchado cuál es la estrategia para cazar a los monos? Le explico. Generalmente, para hacer caer a un mono en una trampa, dentro de un contenedor amplio, pero con un orificio en la parte de arriba pequeño, introducen un alimento que es sumamente atractivo para el mono. En general pudiéramos pensar en una banana o en un plátano. El asunto es que cuando el mono ve que hay algo atractivo dentro de aquel contenedor, lo que hace el mono es introducir su mano por aquel pequeño orificio, de modo que esto le hace posible agarrar la carnada o la banana en este caso. Sin embargo, para poder sacar su mano, tendría que ser necesario soltar la banana. De modo que como el mono es tan aferrado y tan terco, opta y prefiere quedarse con la banana en lugar de soltarla y ser libre. Esa es la manera en que un mono es cazado. Esta es una de las estrategias. ¿Está conmigo?
Muchas veces nos aferramos a situaciones. Y muchas veces la respuesta es tan simple, tan simple. Suelta la banana. Y tan solo eso pudiera ser necesario para encontrar sanidad en nuestra alma. Algunos puntos que quiero compartir esta mañana con ustedes son los siguientes. Primero, tendremos que entender que el perdón se origina en el corazón de Dios. El perdón se origina en el perdón se origina en el corazón de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. La Escritura nos dice, porque si perdonáis, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofrendas. Es decir, la intención en el corazón de Dios es que nosotros podamos perdonar las ofensas de otros. Si alguno te hiriere en una mejilla, dice el Señor, ponle la otra. Dijo uno, ponse la morada. Pero no es de esta manera. Y el hecho de poder poner otra mejilla nos habla acerca de derribar nuestro orgullo, derribar toda altivez que se ha levantado posiblemente también en la vida del hombre. Y es por eso que nosotros debemos perdonar. Por lo tanto, tendremos que decir también que aquí hay una decisión y una decisión importante. Hay otro ejemplo que quiero compartir con respecto a ello. Se dice de una persona a la cual le dieron una referencia con un mensaje muy específico. Esta persona estaba caminando con un dolor en su corazón, con una amargura en su corazón respecto a una ofensa que había recibido y por la cual no había podido ser libre. Sin embargo, a través de esta ilustración la guiaron a que fuera a sonar una campana. Generalmente las campanas que están colocadas en lo alto tienen un mecate y por medio de ese mecate es posible hacer sonar aquella campana. Así que esta mujer fue llevada a la campana para que comenzara a sonarla. Esta mujer tomó el mecate y comenzó a estirar y comenzó a estirar. En ese momento el ruido de la campana se comenzó a escuchar. Sin embargo, llegó el momento donde le dijeron, es necesario que pares ahora. Sin embargo, esa acción provocó que esa campana aún siguiera sonando. Y mientras ella no soltara el mecate, esa campana iba a continuar con el movimiento, por lo cual le dijeron, primero, número uno, suelta el mecate. Ahora, una vez que esta mujer soltó el mecate, aún y con todo ello, la campana siguió sonando. Porque en el proceso requiere de cierto tiempo para que la campana pare y deje de sonar. Sin embargo, si nosotros no tomamos esta decisión,
Jamás esa campana dejará de sonar. ¿Me estoy explicando? Por lo cual en el proceso se tuvo que esperar hasta el momento en que la campana dejara de hacer un movimiento oscilatorio y por sí mismo llegar a la estabilidad. Es decir, existen procesos significativos en estos asuntos específicos con respecto al perdón, que también requieren de un proceso y requieren de una sanidad del alma. Por lo tanto, tendremos que entender, como ya dijimos, que el perdón es una decisión y no puede ser forzada. En el libro de Génesis, capítulo 32 y 33, nos encontramos con la historia de dos hombres llamados Jacob y Esaú. Dos hombres que tuvieron un conflicto bastante grave a razón de que un hombre le roba la primogenitura a su hermano. Y esto crea un conflicto muy grave que permanece durante muchísimos años. La familia se había multiplicado, el ganado se había multiplicado. Por lo tanto, llegaron hasta un momento de que por la propia acción ellos estuvieran completamente separados. Atención, originalmente por la culpa de su mamá. ¿Conoce la historia? Hijito, ve con tu padre para que te dé la primogenitura, el preferido, el consentido, el chiquito bebé. Madre, pero si de por sí mi hermano es velludo, aunque mi padre ya no ve, ¿cómo le voy a hacer? Tú no te preocupes. Mire el consejo de la madre. Ve y mata a un cabrito. De pasadita le guisamos el potaje que tanto le gusta. Y su piel te la ponemos sobre tus brazos para cuando tu padre palpe, entonces diga, este es mi hijo. Sin embargo, cuando él se presenta con el padre dijo, tu voz me parece como la de Jacob, pero bueno, tu cuerpo me indica y me dice que tú eres Esaú. Así que te voy a dar te voy a dar la herencia correspondiente a la primogenitura. Entonces, bien, si usted conoce la historia y si no, vaya para conocer todo el trasfondo. Ya en la misma historia, el hermano Esaú había llegado, estoy tan cansado, hazme de comer ese alimento que tanto me gusta, dijo, y a cambio te voy a dar precisamente la primogenitura. O parte de la herencia. Y entonces Jacob dijo, ¿cómo de que no? De aquí soy. Y entonces prepararon, recibió el guiso que tanto gustaba, retomó fuerzas. Y bien, para no hacer tan profunda la historia, voy a llegar al desenlace. El desenlace es que hubo un pleito terrible entre hermanos y eso los llevó a tener un odio, amargura, principalmente de Esaú sobre Jacob. Pasaron muchísimos años, hermanos. ¿Cuántos años necesitamos para soltar una amargura o una situación que nos llevó a ello? ¿Cuántos años ocupamos? Pasaron muchísimos años. Repito parte de lo que he comentado. Las familias crecieron, el ganado creció, se llegó el momento,
una vez que Jacob tuvo un encuentro con Dios, en donde él dijo: iré a mi hermano y le pediré perdón. Sin embargo, con mucho miedo, él organizó una estrategia para poder encontrarse con su hermano. Él sabía que posiblemente, fíjese, tanto era el rencor que él sabía que tenía su hermano sobre su vida, que dijo: si nos vamos todos, posiblemente nos dé cuello a todos, nos mate a todos, así que vamos a ir en partes. Y lanza solamente un grupo de personas al encuentro de su hermano Esaú. Para este momento, y ya con los años transcurridos, se da el encuentro. Finalmente, para resumir la historia, estos hombres se perdonan. Sin embargo, lo que sucedió muchos años atrás es un conflicto que se mantuvo a lo largo de la historia, en las diferentes generaciones. Es decir, dos hombres posiblemente pudieron encontrar el perdón, pero las generaciones de estos hombres continuaron en disputa y en pelea por todos los años sucesivos. ¿Cuántos casos y ejemplos no conocemos de situaciones familiares en los que ciertas personas están resentidas y de pronto no saben ni siquiera cuál es la razón? Es decir, nos encontramos con una tercera o cuarta generación de familias separadas, amargadas. Y cuando uno va a ellos para poder entender cuál es el origen, no hay razón, no hay explicación. Pero posiblemente llegue el momento de decir: pero lo que pasa es de que mi abuelo se peleó con el otro abuelo. Sea cual sea el caso, si es un caso de muerte, si es un caso solamente de disputa, esa situación los viene persiguiendo de generación en generación. Pero nosotros podemos tomar decisiones e ir a la cruz de Cristo. Porque la llave para entrar a la cruz de Cristo es el arrepentimiento y el perdón. Si nosotros queremos ser guiados, necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Así que si en un plano vertical utilizamos esta fórmula, ¿por qué no utilizarla también en un plano horizontal, los unos para con los otros? Siguiente asunto que debemos entender: el perdón no es olvidar. Lo dije bien, tal vez un poco confundido con la frase, porque generalmente escuchamos: perdonar es olvidar. La pregunta es: ¿quién olvida? Está difícil, ¿verdad? Así que, mire, para empezar, esto no es una frase bíblica. El asunto de perdonar es olvidar no es una frase que encontremos en la Escritura. Sin embargo, bueno, finalmente tendemos o trataremos de olvidar. La verdad es que en nuestra humanidad sería un tanto difícil. Porque mire, es como si nosotros tuviésemos una herida, y para que esa herida pueda sanar, será necesario que tal vez transcurran algunos días en el proceso. ¿No es así? A tal grado que esa herida pueda sanar completamente. Sin embargo, si la herida es grande, le va a dejar un recuerdito, le va a dejar una cicatriz, ¿sí o no? Y esa cicatriz, ¿cómo la va a borrar? Es decir, cada vez que usted vea la cicatriz, va a recordar que una vez ahí hubo una herida.
Sin embargo, nosotros lo entendemos de esta manera. Tal vez podamos ver la herida, pero cuando está sanada, esa herida ya no duele, porque ha sido completamente sanada. Así que precisamente esa cicatriz es una señal de una herida que se produjo. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, tendremos que ir al asunto de no estar recordando constantemente cuál fue la causa de esa herida. Y de ahí partir al punto de que el perdón es un regalo que nosotros le damos a alguien que quizá no lo merezca. Porque posiblemente pudiéramos estar en esta postura. Es que no lo merece. Pero mucho más bien nos haría el perdón a nosotros mismos. Encontrar la sanidad. Y que nuestra vida pueda caminar por un rumbo diferente al que posiblemente nosotros hemos andado, considerando que hemos sido heridos. En Lucas capítulo 23, versículo 34, hay una frase que se resalta cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario. Él se expresa delante de Dios su Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo el perdón por aquellos que le habían hecho daño. Si podemos reflexionar en el asunto de la cruz, hermanos, tendremos que pensar cuánto sufrió Jesucristo. ¿Que acaso no sufrió humillación? ¿No sufrió desprecio? ¿No sufrió maltrato? Su barba fue arrancada. Quien no tiene barba tal vez no pueda entenderlo, pero los que tenemos barba, si usted le da un jalón a la barba, una corona de espinas sobre su cabeza. Y no es como comúnmente a lo mejor la vemos en un retrato, sino espinas de un tamaño considerable que atravesaron su cabeza hasta llegar, ¿cómo se llama? A la masa encefálica. Terrible. Y nosotros con un, ay, es que me volteó la cara. Ay, es que no me saludó. Me voy a ir de esta iglesia. Y va a ir a otra iglesia donde tampoco lo van a saludar. Porque muchas veces no entendemos que el problema no es la iglesia. El problema somos nosotros. Usted pudiese huir a donde usted quiera, pero si tiene un problema, ese problema lo va a seguir persiguiendo a donde vaya. Y el Señor Jesucristo, en medio de aquella situación, pudo ir ante el Padre y decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pudiéramos pensar solo en esta frase, pero si pensamos en el hecho de que fue crucificado y que ahí murió por nuestros pecados, esto todavía toma mucho más relevancia, porque en esa muerte Él está extendiendo su perdón para con aquellos que lo habían lastimado. ¿Cuánto hemos de perdonar?, le dicen al maestro. ¿Cuánto hemos de perdonar? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hasta 70 veces 7, es decir, hasta que lleguemos al grado de la perfección con respecto al perdón que nosotros estamos otorgando. Tu perdón tiene que ser de manera perfecta. No es el hecho de decir 70 por 7, 490, perdóname. Pero si lo hacemos de esta manera y vamos al mensaje anterior, las palabras
No me sirve de nada que yo pueda estar insistiendo si es que yo hablo de labios hacia afuera. El perdón tiene que ser perfecto. Tendremos que decir además que el perdón no borra las consecuencias de la falta, pero sí es una oportunidad para un futuro diferente. Tenemos en la palabra, en la escritura, un caso de un hombre llamado José, que tal vez con mucha ilusión recibe una túnica de parte de su padre. Pero cuando él comienza a recibir los beneficios de parte de su padre, sus hermanos, los mayores, lo comienzan a ver de una manera totalmente distinta, con un tanto de enojo y de resentimiento, hasta llegar al grado, mire lo peligroso que es la amargura, hasta llegar al grado de pensar: vamos a organizar un momento para darle muerte a este joven. Gracias a Dios que la misericordia de Dios siempre está presente sobre nuestras vidas. Llegó el momento donde con aquella maldad aquellos hombres dijeron: vamos a matarlo. No, espera, dijo uno de sus hermanos, por lo pronto vamos a guardarlo aquí en esta fosa. Y yo creo, esta es mi perspectiva, que de alguna manera, porque siempre hay dos partes, ¿no? Ya lo dijimos. De alguna manera, con respecto al odio que tenían sus hermanos para con la vida de José, también creo que en aquel momento de soledad, aquel momento de oscuridad, fue generando en la vida de José un problema. Y esto sí lo podemos constatar al final de la historia. ¿Y cómo es que aparentemente vemos a un José guiado por Dios? Y es que la verdad es que sí es guiado por Dios, pero más bien la palabra aparentemente, en relación a ello quiero referirme al asunto del corazón, a lo que había en su corazón. ¿Y cuántos años transcurrieron para que nuevamente José pudiera encontrarse con sus hermanos? Pudiéramos hablar más o menos alrededor de 15 años aproximadamente, por el hecho de pensar que a la edad de 30 años nos encontramos a José en el palacio del faraón. Sin embargo, hacia atrás hubo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ahí nada más son 14 años. Es posible que hayan pasado muchísimos años y con todos esos años José haya guardado algo en su corazón. Por supuesto que todo tiene un propósito y finalmente es descubierto en la palabra por medio de José y les dice: no se preocupen más, porque para la preservación de la vida el Señor nos ha traído hasta aquí. Y eso fue parte del propósito de Dios. Hay situaciones, hermanos, incluso en las que nos enojamos con Dios. Y eso es terrible para nosotros. Porque no entendemos que en ocasiones Dios mismo es quien nos lleva a través de los procesos para llegar a su perfecta voluntad. Si nosotros analizamos la historia con respecto al pueblo de Israel, nos encontramos que el pueblo de Israel fue llevado por Dios ¿a dónde? Al desierto. Después de recibir la libertad, fue llevado al desierto. Sin embargo, nos encontramos con que en medio del desierto había una nube que podía librarlos de los rayos del sol.
y que por la noche había una columna de fuego que podía protegerlos del frío del desierto. Es decir, por todo su caminar, por todo el trayecto donde el pueblo de Israel fue pasando, Dios siempre estuvo con ellos. Pero a veces se nos olvida y pensamos en los procesos y decimos: Dios, ¿dónde estás? Hacemos reclamos. Muchos años, mucho más adelante, nos encontramos en la persona de Cristo. Dice la Escritura: y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero fue en el desierto donde Cristo fortaleció su espíritu, fortaleció su alma y fortaleció su cuerpo. ¿Por cuántos días estuvo ayunando? 40 días ayunando. Y eso necesariamente trajo una fortaleza a estos tres elementos que he mencionado: a su alma, a su cuerpo y a su espíritu. Finalmente llegó el tentador. Y esa es otra historia. Pero ¿cómo podremos ser librados del tentador sin antes no estar capacitados? Sin antes no estar sumergidos en la gloria de Dios, sin antes no entender que aún y en estos momentos Dios está con nosotros. Porque aún dice la Escritura: cuando vayas o cuando pases, cuando pases por el fuego no te va a quemar. Y si pasases por las aguas y te anegaren, las aguas no te van a ahogar, porque yo estoy contigo. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta entender que Dios está con nosotros en medio de toda dificultad? Y si tendremos que aprender, a veces aprendemos, como decimos, a tablazos, a la mala. Y qué mejor que sean por la buena. Un testimonio que escuchábamos esta mañana y una petición delante del Señor de una familia que está pasando hoy por una situación complicada a raíz de un accidente. Y bien, entonces se acerca la esposa y dice: bien, ahora es cuando necesito de Dios. No. La verdad es que siempre necesitamos de Dios. El problema es que lo buscamos cuando tenemos una dificultad. Y es aquí donde nosotros tendremos que recurrir precisamente a la cruz, en donde Jesucristo ha derramado su sangre, en donde Jesucristo ha entregado su vida, primero para extender el perdón y para que fuésemos perdonados. Y así, de la misma manera en que nosotros fuimos perdonados, también podamos perdonar a otros. Es terrible cuando nosotros, aún siendo hijos de Dios, vivimos con situaciones como estas. Y pensar en el hecho de decir: es que no lo puedo perdonar. Y si hemos llegado hasta este punto, posiblemente no hemos entendido el mensaje de la cruz. No hemos entendido el mensaje del perdón de Dios para con nosotros. Quiero ejemplificar este último momento con una reflexión. Ayúdame, Irán, por favor. ¿Qué significa para nosotros caminar
con una situación de amargura, con una situación de tristeza, con una situación de enojo, específicamente con una persona que nos ha herido. Y es que cuando sucede esto, hay situaciones que a raíz o a través de una falta hace precisamente que nosotros carguemos con aquella situación. Y que al momento de querer huir, lo único que voy a hacer es... Pero ya no te quiero ver. Bueno, ahí quédate. Pero por esta situación no hay manera de que nosotros podamos dejarlo, porque estamos prácticamente, se resistió, ¿verdad? Porque prácticamente estamos amarrados. Y si no lo sueltas, ahora bien, nosotros podemos tomar una decisión. Y es aquí donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, comienza a trabajar en nuestra vida. Y si nosotros, en lugar de caminar con una atadura, caminamos con el Espíritu Santo, ay, todo sería muy diferente. Y entonces comenzamos a caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Sin embargo, cuando alguien no ha decidido perdonar, hay algo que todavía lo ha dejado marcado. Y hay algo que no puede soltar porque prácticamente está ligado, está amarrado. Hasta que entendemos que necesitamos a su Espíritu Santo para encontrar la libertad y que toda cadena sea derribada. Y esa es la única manera en que nosotros vamos a poder ser libres. Pero si nosotros no lo soltamos, nos lo llevamos. Gracias, Ira. Y no sé si este sea el caso, pero hermanos, ¿por cuántos años? ¿Por cuántos años nosotros hemos cargado con situaciones, circunstancias a las cuales nos mantenemos hoy todavía unidos? Nos mantenemos atados, nos mantenemos ligados. Lo único verdadero que tendremos que entender es que Cristo rompe toda cadena. Y la palabra del Señor nos dice que todo yugo se rompe a causa de la unción. Y esta unción es representada por medio del Espíritu Santo, en donde vamos a encontrar sanidad, en donde vamos a encontrar perdón, incluso en donde vamos a encontrar restitución. ¿Cuántas cosas hemos perdido a consecuencia de? Nos perdemos de momentos. ¿Cuántas personas no se han disgustado con sus familiares, con las personas? Nos perdemos de la convivencia, nos perdemos de momentos. Llega a un momento donde, si por la misericordia de Dios las personas de alguna manera llegan a la reconciliación, finalmente se escucha mucho esta frase: ¿cuánto tiempo he perdido? ¿No es así? ¿Cuánto tiempo he perdido?
¿qué tanto tendremos que pagar? Y la verdad es que ni usted ni yo tenemos que pagar absolutamente nada, porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. Pero entender esto, insisto, es entender el mensaje de la cruz. Entonces, de sí manera vertical Cristo nos ha perdonado, de manera horizontal tendremos que perdonarnos los unos a los otros. Cuando nosotros llegamos al perdón, el perdón deja atrás rencores, amarguras, aflicción de espíritu. Por eso es que he mencionado el espíritu, porque no solamente tiene que ver o afecta en cuanto a lo emocional, sino también afecta al espíritu y mucho más. Cuando una persona por muchos años va cargando una situación de este tipo, también afecta su cuerpo. En un testimonio yo les comenté en alguna ocasión de una de mis tías, que en este caso ella fue la agraviada. Primero, una desilusión de parte de su esposo. Segundo, un señalamiento y una humillación cuando ella era la víctima. Sin embargo, todo lo que sucedió le ocasionó que guardara rencor por muchísimos años, más de 20 años. Esa situación provocó que en su cuerpo se desarrollara un cáncer. Generalmente, toda situación de conflicto de alma, toda cuestión almática y específicamente en las mujeres, se desarrolla en el seno, en el pecho, en donde está el corazón. Se comenzó a desarrollar un cáncer. Llegó el momento donde pide ayuda. Y precisamente por la gracia de Dios pudo llegar a este momento en donde poco a poco fue encontrando sanidad. Sin embargo, tuvo que llegar al momento de la confesión y de decir: aquel hombre que me hirió hace más de 20 años, no lo puedo ni ver. Es más, no me lo menciones. Llegó a tal grado de decir: no menciones su nombre porque lo odio con todo el corazón. Y en ese odio, después de ese odio vino una causa. Finalmente confesó. Y finalmente, por la gracia y la misericordia de Dios, esta mujer encontró el perdón. Extendió el perdón. Algo sobrenatural comenzó a suceder. Al estar yendo constantemente a las citas que tenía programadas, el médico asombrado le dijo: algo está sucediendo aquí. El cáncer se comenzó a encapsular, de manera que con una cirugía fue suficiente quitar todo el cáncer que estaba dañando. Y finalmente hoy puedo decir que mi tía está 100% sana de aquel cáncer. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el regalo de Dios. Sin embargo, para llegar hasta este momento, tuvo que recapacitar, tuvo que perdonar, tuvo que confesar. Y es ahí donde encontró el regalo precioso de Dios. Porque, hermanos, si no lo soltamos, lo seguimos cargando, lo seguimos llevando. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo viviremos con ello? Si bien hemos atravesado momentos y procesos muy difíciles,
como hijos de Dios, nosotros entendemos que todo está dentro de su voluntad. Y si Dios permite, tendremos que decir, gloria a Dios. Y si no lo permite, tendremos que decir, con mayor razón. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y toda gloria sea nuestro Padre Celestial. Quisiera que se pusiera de pie, por favor, ahí en su lugar.